Cordial saludo compañeros y tutor Cristian Orlando Perdomo. Mi nombre es Oscar Hernán Sánchez y a continuación daré entrega de la actividad individual de acústica ambiental con base a las resoluciones propuestas que daré la finalidad, objetivo de cada una y las características en las cuales se compone y también las diferencias de las tres normas. La primera norma ambiental que estudié es la resolución 0627 de 2006. ¿Cuál es la finalidad de esta norma? La finalidad de esta norma es implementar equipos de medición de ruido o ruido ambiental midiendo los decibeles con el propósito de que se cumplan las normas o el máximo requerido según el lugar y la hora donde se encuentre. Por ende vemos que la norma tiene grandes finalidades de dar estándares máximos permisibles de niveles de emisión de ruido en los lugares donde nos encontremos, con base a las tablas, a zonas o sectores de los cuales pueden dar unos parámetros de decibeles para el cuidado mismo. Como vemos en el sector A, tranquilidad y silencio, como hospitales, bibliotecas, guarderías, hogares geriátricos, dan un estándar de decibeles de día y de noche. También en el sector B, una tranquilidad, ruido moderado, como universidades, colegios, zonas residenciales, como parques mecánicos al aire libre. También en el sector C, intermediados restringidos, como lugares en los cuales estamos siempre cotidianamente, como centros comerciales, etc. Y sector D, suburbana o rural o tranquilidad, ruido moderado, zonas rurales como lugares agropecuarios o parques naturales o reservorios que podamos estar. También en la parte izquierda vemos un termómetro de niveles sonoros de ruido que hace que o vemos los efectos del sonido o el ruido en los seres humanos. Si estamos prolongadamente mucho tiempo en esos lugares, vamos a tener muchos inconvenientes en nuestra salud. Entonces ahí vemos los decibeles o número de nivel sonoro, donde si estamos mucho tiempo en ese lugar vamos a tener inconvenientes. Esta norma o esta resolución nos ayuda a que tengamos una claridad dónde debemos estar y cuáles son los estándares permisibles de nivel sonoro emitido en cada lugar. Con base a esta norma o a esta resolución vemos algunos artículos como el artículo número 1 que da la definición y se adoptan definiciones claramente. El segundo artículo da los horarios como el día, en qué horas a qué horas se deben seguir los parámetros de la norma. En el tercer artículo, unidades de medida, expresa los pascales, la presión de los niveles de decibeles. En el cuarto artículo, los parámetros de medida como las normas o los niveles de porcentil. En el quinto artículo da el intervalo unitario de tiempo de medida. Se establece una hora por lo cual debe ser medida en forma continua en intervalos de tiempo distribuidos uniformemente. En el sexto artículo, ajustes a los niveles de presión sonora continua, se corrigen la impungibilidad, la tonalidad, condiciones meteorológicas, horarios, tipos de fuente y receptores para obtener niveles corregidos de presión sonora continua. En el séptimo artículo, aplicabilidad de la emisión de ruido, son utilizados para la verificación de los niveles de emisión de ruido por parte de las fuentes. En el octavo artículo, cálculos de la emisión del ruido con una fórmula. En el noveno artículo, estándares máximos permisibles de emisión de ruido de tabla de sector-subsector, en el que nos encontramos, el que estábamos viendo. La décimo artículo, prueba estática para los vehículos de motor y se dan las mediciones del ruido emitido. En el décimo artículo, prueba dinámica para los vehículos automotores y motocicletas y se muestran los estándares máximos permisibles en prueba dinámica. En el 12 artículo, el ruido de las aeronaves, la cual se tendrán en cuenta los bases dado en la resolución 2130 de 2004 de la aeronáutica civil. En el 13 artículo, ruidos de aeropuertos dado a los diferentes sectores con base a lo estipulado. Aquí estipulé algunos artículos de los cuales me llamaron mucho la atención. De la siguiente norma
vemos la finalidad de la norma número 8321 de 1983, que es la necesidad de proteger la salud, ya que la exageración del ruido puede causar daños por parte auditiva a las personas y el propósito es dar bienestar a los habitantes, dando control a la producción o emisión de ruidos. ¿Cuál es el objetivo de la norma? El objetivo principal es prevenir las molestias y alteraciones que ocasionan la pérdida de la audición de la población, controlando el ruido y estableciendo los niveles de ruido sonoro, sonido máximos permitidos. En este vemos que en el artículo 32 de la resolución de 8321 dice que ninguna persona accionará o permitirá hacer sonar bocinas y sirenas de cualquier vehículo de motor en las vías públicas o predios originadores de sonido innecesariamente, excepto como una señal de peligro o en casos de emergencia definidos en esta resolución. Aquí nos enseñan mucho en cuáles lugares pueden estar o por si ya toca dar una señal de alarma, tienen que ser bien distinguidas las señales de los carros que están pasando porque hacen ese tipo de ruidos en esos lugares, como ambulancias, un ejemplo. Ellos tienen unos sellos o unos logos que dan a entender de que ellos pueden hacer el ruido en esos lugares en cualquier momento por alguna emergencia. De la misma norma, uno de los objetivos es establecer los límites de ruido según las zonas. También es el dar el máximo de decibeles permisibles en lugares como el trabajo, vehículos o lugares de alto impacto de ruido. Las personas que cada día se exponen a fuentes emisoras de ruido están obligadas a evitar la generación de ruido, lo cual pueden afectar su salud. Como por ejemplo, personas que están permanentemente en lugares que hacen constante y tienen que estar con tapaoídos. Vamos a ver que en el futuro van a tener problemas y complicaciones de salud que pues van a agravar su vida. De la siguiente resolución, que es la 6918 del 2010, en esta resolución se establece la metodología de medición y se fijan los niveles de ruido al interior de las edificaciones generados por la incidencia de fuentes fijas de ruido. En esta resolución, o la finalidad de la resolución, es que a corto o a largo plazo se aseguren los niveles sonoros, bajo las normas ambientales que regulan los decibeles sonoros de cada lugar, lo cual da la solución a las quejas y reclamos de los ciudadanos y todos los requerimientos que se den para cada caso. En esta resolución vemos un parágrafo que nos enseña la misma resolución que me causó atención, que dice: la tranquilidad se ha erigido en el derecho susceptible de la protección por esta vía, en tanto es inherente a la persona humana y se encuentra dentro de los derechos del artículo 94 superior. La jurisprudencia lo ha catalogado como personalismo derivado por necesidad del derecho de la vida digna. Si bien es cierto que la tranquilidad tiene una dimensión subjetiva indeterminable y por tanto imposible de ser objeto jurídico, también es cierto que existen elementos objetivos para garantizar ese bienestar íntimo de la persona, dada la influencia del entorno sobre el nivel emocional propio. A nadie se le puede perturbar la estabilidad de su vivienda sin justo título fundado en el bien común. Y esto obedece a una razón jurisprudencial evidente: el orden social justo por parte del goce efectivo de la tranquilidad vital de cada uno de los asociados, de suerte que, al no perturbar el derecho ajeno, se logra la común unidad en el bienestar, es decir, a la armonía perfeccionante de los individuos que integran la sociedad organizada bajo el imperio de la ley en forma de Estado. Que muchas actividades cotidianas que desarrolla el hombre en diferentes sitios utilizan equipos que generan altos niveles de ruido, o aditamentos y accesorios especiales que en su funcionamiento o naturaleza generan contaminación por ruido
y pueden generar afectación o molestias en las zonas aledañas a las fuentes sonoras. En consecuencia, estas deben ser evaluadas al interior de las habitaciones afectadas como punto de mayor impacto acústico por las fuentes sonoras de interés. En la resolución 6918, el procedimiento técnico y metodológico de evaluación que permitirá prevenir y mitigar y controlar los efectos de ruido a la población expuesta al interior de las edificaciones debido a la incidencia extrema o interna de las fuentes fijadas de ruido. Eso es lo que establece esta resolución. ¿Cuáles son las diferencias entre las tres resoluciones? Las resoluciones son similares porque se habla de cómo establecer parámetros de niveles de ruido que el ser humano y sus parámetros con base a la legislación colombiana. Las diferencias que se ven en las tres es que la resolución 6918 del 2010 especifica a los equipos de medida, ya sea de evaluar los niveles de ruido en cada área analizada con base a los mapas de ruido. En la resolución 0627 del 2006 se establecen los límites máximos dados y aplicables de las emisiones de ruido, del ruido ambiental y de equipos de medida de emisiones y la resolución 1983 da los requerimientos que se deben cumplir y hacer cuidar que se cumplan cabalmente. Con base a esto entendemos de que es necesario aprenderlos para poder implementarlos en nuestra vida o en nuestra cotidianidad como seres humanos. Y vemos la bibliografía del trabajo, de donde están las resoluciones. Les agradezco por su atención y un abrazo cordial. Dios les bendiga.